¿Demoran mucho? No, se maneja mucha corrupción y ahora es muy difícil uno confiar en alguien. Desconfío totalmente del sistema de ese tipo, no confío en ellos. No, porque es que las autoridades no son sino todas vendidas. Para nada. O sea, no hacen nada que valga la pena. Es que aquí no hay justicia. Aquí hay justicia para el ignorante, para el pobre, para el que no tiene con qué transar un juez. Aquí esa es la justicia que se... Entonces aquí no hay justicia. Doctor Alfredo, doctor David, uno escuchando a la gente, yo como ciudadano siento hasta dolor. O sea, es una situación muy grave la justicia hoy en día y digamos, la distancia que hay entre el ciudadano y el poder público y la administración de justicia. Sí, efectivamente hay mucha desconfianza, en parte por una razón que usted decía al inicio, y es que, por ejemplo, los fiscales tienen mucho trabajo, mucha carga, muy poquitos elementos para investigar, para averiguar los casos bien efectivamente. Hay muchas falencias, muchas fallas y hay mucha corrupción, eso sí es claro. Doctor David. Bueno, últimamente se ha generado un fenómeno muy particular respecto a la justicia y es que se ha vuelto muy mediática. Nosotros como seres humanos somos muy impresionables con lo que vemos, pero no somos personas que corroboramos efectivamente los hechos que podemos percibir en las noticias o demás. ¿Qué sucede igualmente? Muchos delitos quedan en la impunidad es precisamente porque las personas que los sufren no los denuncian y pretenden que a mutuo propio la Administración de Justicia vaya a hacer la investigación, cuando eso sería imposible. O sea, si no hay denuncia, no hay delito. Así de sencillo. Onassis, ¿tú qué opinas de lo que hemos visto escuchando las voces de la gente? Es verdad lo que dicen pues los televidentes, porque es que es lo que dice el señor. Hay un caso como le pasó a una cuñada mía que le robaron una billetera y el celular. Denunció la persona que supo quién era y no, que tenían que ver videos y no se pudo hacer absolutamente nada. Entonces la justicia aquí no Andrés, sirve. ¿qué opinas de lo que hemos escuchado de nuestros televidentes? Pues yo opino la verdad que es muy triste pues escuchar a esas personas decir eso, porque somos un país que está muy avanzado y no deberíamos de vivir eso. Maluco por la corrupción, que son cosas que son las que llevan mucho a esto también. Muy bien, y le voy a preguntar a nuestro público, ¿ustedes qué opinan de la justicia por mano propia? Pues realmente me parece que no. Es mejor no ponerse uno a tomar justicia sí, por mano tomar propia. Justicia. ¿La señora qué opina? Dependiendo ¿Dependiendo de qué? del caso. Del caso. Mucha corrupción, mucha injusticia. A mí me robaron una cadena de oro y cuando yo lo vi, yo pensaba, si tuviera un revólver le tiraban los pies, pero no soy capaz, pero sí le provoca a uno hasta matar. Dios mío. A los pies, menos mal que dice a los pies. Hay mucha corrupción. Aquí hay mucha corrupción porque a un señor que se robó un caldo Maggi para quitar el hambre, a ese sí lo condenaron a 4 años. Yo sí confío en los agentes de policía porque para eso están ellos, para ayudar a la comunidad. Pues lo que yo digo es que ya no hay confianza en nadie, entonces uno se pone que ni para atrás ni para adelante. Y yo creo que ese es uno de los temas muy importantes, doctor Alfredo, porque yo creo que nos vamos a tener que unir todos y nos vamos a tener que mirar a los ojos y nos vamos a tener que encontrar autoridades, justicia, fiscalía, los agentes de policía, los militares que también se han ido, les ha tocado meterse en este tema muchas veces, porque realmente se está volviendo una cadena que se está rompiendo por muchos lugares y después unirla va a ser muy difícil. Uno oyendo a las personas que nos acompañan hoy como público, oyendo a nuestros televidentes, oyendo las calles y viendo a través de internet y YouTube los cientos y cientos de historias, es un tema muy preocupante. Sí, efectivamente, y es un generador de violencia, porque cuando la persona siente que aunque cometió un error, no hay derecho para que sea juzgado por las otras personas, ni herido, ni muchas veces maltratado. La ley
analiza todas las circunstancias bajo las cuales él cometió ese delito. Las personas en su momento de efervescencia, en un momento de acaloramiento, no miden las consecuencias de lo que puede pasar. Y hace poquito sucedía un caso que una persona la linchan porque el papá creyó que ese era el que había violado a su hija. Pero si hubiera sido real, bueno, algo de justificación tiene, pero él creyó simplemente y ya lo lincharon, lo mataron y listo. Entonces, ¿y ahí qué pasa? Pues hombre, esos son unas personas que cometen delitos, ellos se convierten en delincuentes. Y si le prueban que ese señor no fue, lo pueden meter a la cárcel. Claro que sí, efectivamente, claro, causan un homicidio. ¿Usted ha conocido casos de Claro gente que sí, paga? los hay los casos, efectivamente. Doctor David, ¿usted ha conocido casos similares también? Bueno, veamos un caso que ha generado de pronto un boom los últimos días, que ha sido el caso del fleteo que estábamos viendo. Primero, yo digo, nosotros queremos combatir la injusticia, no la podemos combatir con más injusticia. Y precisamente para condenar a los delincuentes no nos podemos convertir en uno. ¿Qué sucede? Yo recuerdo mucho las palabras de mi mamá o de mi papá. Hay veces cuando salía a la casa y me decía, mijito, si le van a quitar algo, entréguelo. Y precisamente ahora sí lo entendí, porque en este caso del fleteo que se presentó, vamos a compensar el tema de la integridad personal por la propiedad privada. Son tan culpables el uno como el otro. Pero en este caso, por ejemplo, y no estoy de acuerdo ni con el uno ni con el otro, y como fue un tema, pues hablemoslo con todo desapasionamiento. ¿Ahí no aplica la ira e intenso dolor? Bueno, lo voy a explicar en unas palabras simples. ¿Cuándo es posible usted ejercer su legítima defensa y cuándo empieza usted a actuar bajo ese estado de ira o intenso dolor? Para nosotros va a ser muy difícil identificar si él efectivamente estaba en ese estado, pero van a haber muchas pruebas que nos pueden llegar a indicar si estaba actuando en ese estado. Analicemos el video. ¿Qué distancia fue la que recorrió con el automóvil? ¿A qué velocidad iba? Eso nos puede dar unos indicativos. Entonces aquí hay una diferenciación clara en dos temas: ira e intenso dolor y premeditación y alevosía. Doctor Alfredo, hablemos de esos dos términos: ira, intenso dolor y premeditación y alevosía. Mire, es que la diferencia la marcan los tiempos. Si yo reacciono inmediatamente, es decir, como un reflejo, ¿cierto? Como que a mí me van a pegar una puñalada y yo saco un revólver y mato, yo estoy actuando en legítima defensa, ¿cierto? Pero si yo inmovilizo a esa persona o me la llevo para la casa o voy y pienso, tengo tiempo para pensar. O sea, lo que le pasó a Andrés, él llegó, se fue a la casa, habló con su mamá. Todo. Entonces, digamos, él actuó con premeditación. Total. Bueno, total. Doctor Andrés, tú hoy en día que miras eso, oyes lo que están diciendo los doctores, oyes lo que dice la gente, ¿tú hoy te arrepientes de eso o si te volviera a pasar lo volverías a hacer? Claro que me arrepiento, sí, y no lo volvería a hacer porque, como dice el doctor, puede que me metan a la cárcel y pues por eso. Muy de buenas. No. Onassis, ¿tú qué opinas oyendo todos los casos? Lo que dice la gente que no cree en la justicia, lo que dicen los doctores que están hablando del marco puro de la ley, y tú que fuiste, por ejemplo, víctima de esa extorsión. Sí, yo, por ejemplo, que fui víctima, no le deseo eso a nadie porque me pasó a mí, mi familia, pues eso fue una tensión muy brava. Entonces, a eso no... Y por ejemplo, tú eres la otra versión de la historia. Tú fuiste donde las autoridades y las autoridades te ayudaron a solucionar el caso. Sí, señor, y eso fue un alivio, porque ellos mismos me solucionaron el caso y ante Dios, pues, todo se solucionó. La persona, pues, quería sacarme plata de donde no, pues, estaba en el punto donde yo estaba muy lejos y quería, pues, hacer de la suya. Y segundo, pues ya lo que estaban comentando ahorita, ya la gente está tomando, pues, se está vengando por mano propia porque la justicia no está ayudando de nada. Y hay un tema, doctor Alfredo y doctor David, y es el tema carcelario.
Las cárceles, digamos, son correccionales y casi que ese es el sentido de una cárcel. O sea, a usted le ponen una pena restrictiva de su libertad, pero la idea es reformarlo, resocializarlo. Pero nuestras cárceles, con todo respeto por nuestros gobernantes, o sea, de resocialización muy poquito, por varios temas, hacinamiento, drogadicción, bueno, tantos problemas que se están sucediendo. ¿Qué tan justa, y perdónenme la redundancia, es la sociedad de hoy? ¿Hasta dónde llega la justicia cuando nosotros mandamos a una persona a la cárcel y realmente le estamos haciendo más daño del que intentamos dar, sabiendo que en una cárcel donde caben 100 personas hoy hay 500? ¿Eso es justicia? O digamos que eso podría ser un argumento para decir, como algunos dicen, hombre, cambiemos las maneras de hacer justicia, demos casa por cárcel o hagamos otro tipo de penas. Mire, hay tres razones o tres justificaciones o tres búsquedas que se esperan cuando la persona es ingresada a una cárcel. Primero, que se resocialice. Segundo, que haya una acción retributiva del Estado por su mal comportamiento. Y tercera, la prevención general, o sea, que todos los demás actúen dentro de la ley, viendo que a esa persona la llevaron a la cárcel por un delito. Yo diría que en mi concepto no se cumplen ninguna de las tres, pero especialmente la resocialización, que es la más importante, es la que menos se cumple por las mismas razones que tú decías. Lo uno, el hacinamiento, las situaciones de derechos salud, de violación de derechos humanos, de todo impide que la persona, las pocas posibilidades que hay de estudio, de trabajo, de hacer alguna labor dentro de una cárcel, eso es lo que lleva a que no exista la resocialización, que sería la principal razón para que la persona pague cárcel. Medellín tiene un déficit de 40% en fiscales y del 70% en policía judicial, lo que afecta la posibilidad de llevar a los delincuentes al juicio. Justicia por mano propia, una solución. El tema del día hoy aquí en Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en grande. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Justicia por mano propia, una solución. Andrés, ¿has conocido de otros casos de vecinos del sitio donde tú vives, de atracos, de robos, de extorsiones, y cómo se han comportado los vecinos y los ciudadanos? Sí, o sea, yo tengo otro caso mío también. O sea, yo tenía unos videojuegos. Yo alquilaba a los pelados del barrio pues para que fueran a jugar pues videojuegos, y resulta que un día me llegaron a robar. Entonces la reacción mía fue tirármele a él, pues él llegó con un cuchillo. Entonces cuando yo veo, yo me le tiro encima y se le cae el cuchillo, y estoy yo con otro parcero ahí. Entonces como ve que se le cae el cuchillo y queda desprotegido, nos le tiramos y le dimos también una pela del man. ¿Y salió y se fue? No. Le dimos una pela y le llamamos a la policía. ¿Y la policía se lo llevó? Y la policía se lo llevó. ¿Y hicieron todo el proceso y lo detuvieron? Sabes que no sé, o sea, yo lo único que sé fue que se lo llevaron de mi casa y como a los 15 días estaba el man por ahí. ¿Y no te dio miedo? Sí me dio un poco de miedo porque pues uno, hijo de madre, después de que le pegué a este man y ya encontrármelo, sí. De pronto va a hacer algo. Por fortuna no pasó de ahí. Sí, por Onassis, fortuna. ¿tiene algún otro caso? Pues un caso que me pasó el día del amor y la amistad. Eso fue a las 2 de la tarde en Itagüí. Iba pues en el vehículo, se me arrimaron dos tipos en una moto y yo tenía la billetera en la mano porque iba a sacar un dinero, y el parrillero me quitó la billetera. Entonces yo tomé una reacción y le cogí la mano al que estaba acelerando. Y entonces, como era pues tanta la presión, el parrillero cogió y me dio 2 puñaladas en el brazo. Y no pude hacer absolutamente nada y se fueron. O sea, ¿se robaron tu billetera o no? Sí, señor. ¿Y te dieron 2 puñaladas? Sí. Doctor David, ¿cuáles son los casos que más atienden los abogados hoy en día de este tema?
Bueno, los casos más comunes son efectivamente los hurtos. Respecto del tema de la defensa personal y la justicia por mano propia. Y es precisamente por la situación de inseguridad que de pronto hemos vivido últimamente en Medellín. Posiblemente por la falta de oportunidades que tienen muchas personas que de alguna manera tienen que buscar cómo subsistir